A continuación les vamos a hablar del capítulo 9 que se llama Convección Natural. Los integrantes son Diana, Jacqueline, Raimundo y Diana Nay. Bueno, y este es el contenido que les vamos a presentar. Mecanismo físico de la convección natural. Muchas aplicaciones conocidas de la transferencia de calor comprenden la convección natural como el mecanismo principal, como por ejemplo en la figura 9.1, donde se tiene un enfriamiento de un huevo cocido en un medio ambiente más frío por convección natural. Se sabe que el huevo cocido caliente sobre un plato se enfría hasta la temperatura del aire circundante. El huevo se enfría al transferir calor por convección al aire y por radiación hacia las superficies circundantes. Tan pronto como el huevo caliente se expone al aire más frío, la temperatura de la superficie exterior del cascarón cae un tanto y la del aire adyacente al cascarón se eleva como resultado de la conducción de calor desde el cascarón hacia el aire. Como consecuencia, el huevo pronto está rodeado por una capa delgada de aire más caliente y el calor es transferido de esta capa hacia las capas exteriores del aire. Este movimiento, que resulta del reemplazo continuo del aire calentado que está en la vecina del huevo por el aire más frío cercano, se llama corriente de convección natural. Y la transferencia de calor que se mejora como resultado de esta corriente se le llama transferencia de calor por convección natural. Existen también otros ejemplos que siguen esta misma transferencia de calor por convección natural, tales cuales son los transistores de potencia, televisiones, reproductoras de DVD. Ahora bien, en el caso de la figura 9.2, donde se tiene un calentamiento de una bebida fría en un medio ambiente más caliente por la convección natural, se tiene que en este caso la dirección del movimiento del fluido será inversa. Ahora, analizando el efecto de flotabilidad, ya que sin la flotación, la transferencia de calor entre una superficie caliente o fría y el fluido circundante sería por conducción en lugar de por convección natural. Entonces, hay que definir lo que es la fuerza de flotabilidad o de empuje hidrostático o de flotación, la cual se define como la fuerza de flotabilidad igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, donde también tenemos la fuerza neta, la cual es igual al peso menos la fuerza de flotabilidad, y estos nos sirven dado que en la transferencia de calor la variable principal es la temperatura y resulta conveniente expresar la fuerza neta de flotabilidad en términos de las diferencias de temperatura. Pero esto requiere que se exprese la diferencia de densidades en términos de diferencias de temperatura, lo cual requiere el conocimiento de una propiedad que represente la variación de la densidad de un fluido con la temperatura a presión constante, la cual es el coeficiente de expansión volumétrica beta, definido como en la siguiente ecuación. Ecuación del movimiento. La ecuación de la cantidad de movimiento en la dirección X es la siguiente. Esta ecuación rige el movimiento del fluido en la capa límite debido al efecto de flotabilidad. También, como dato importante, esta ecuación de la cantidad de movimiento involucra la temperatura y por lo tanto las ecuaciones de la cantidad de movimiento y de la energía deben resolverse simultáneamente. También se tiene lo que es el número de Grashof. Este número es un número adimensional y es una medida de las magnitudes relativas de la fuerza de flotabilidad y la fuerza viscosa. Resolviendo el ejercicio 9.1, el cual
se tiene una pérdida de calor en tubos de agua caliente donde una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro, mostrado en la figura 9.16, pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados centígrados, y si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados centígrados, nos pide que determinemos la razón de la pérdida del calor del tubo por convección natural, donde se tienen los siguientes datos, como el largo, que es igual a 6 metros, el diámetro, que es de 8 centímetros, la temperatura de superficie, la cual es de 70 grados centígrados, y la temperatura infinito, la cual es de 20 grados centígrados. Inicialmente se calcula la temperatura de película para poder leer a esa temperatura las propiedades del aire a una atmósfera. En este caso, para este ejercicio nos da de 45 grados centígrados y como valores tenemos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl y B, el cual es un cociente entre 1 entre la temperatura de película, y para este caso la longitud característica es el diámetro exterior del tubo, la cual es de 0.08 metros. Entonces el número de Rayleigh, definido como en la ecuación que está aquí, y dadas estas propiedades y estos valores, queda de 1.867 por 10 a la 6. Bueno, yo les voy a hablar de la convección natural sobre superficies. Esta depende de la configuración geométrica y orientación de la superficie, la variación de la temperatura en la superficie, las propiedades termofísicas del fluido. Debido a la complejidad del movimiento del fluido, estas relaciones analíticas no son sencillas y se basan mayormente en estudios experimentales. Las relaciones empíricas para la transferencia de calor son el número de Nusselt, donde C y N son constantes específicas de la configuración y del régimen del flujo, y el número de Rayleigh, que es el producto de los números de Grashof y Prandtl. Bueno, y aquí les presento la tabla 9.1, donde se muestran correlaciones para diferentes geometrías, ya que a partir de su configuración geométrica se puede obtener un intervalo de Rayleigh para finalmente poder tener un Nusselt. Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película. Bueno, y dentro de la ley de enfriamiento de Newton se define como la transferencia de calor por convección natural de una superficie sólida a temperatura uniforme Ts hacia un fluido circundante y se expresa mediante la siguiente ecuación, donde Q de convección es la tasa de transferencia de calor, H sería el coeficiente promedio de transferencia de calor y AS es el área superficial de transferencia. Para aplicación para superficies específicas tenemos por ejemplo la placa vertical, donde la longitud característica es la altura de la placa. Se recomienda usar la relación de Churchill y Chu de un promedio de Rayleigh de 10 a la menos 1 entre 10 a la 9, donde la temperatura de la superficie es constante y existen tres relaciones para el número promedio de Nusselt en placas isotérmicas. En placas con flujo constante de calor, donde se presenta la siguiente ecuación, la temperatura superficial Ts no es constante y aumenta con la altura. El uso de correlaciones de Nusselt y las ecuaciones de las placas isotérmicas son aplicables si se evalúa con la temperatura de la longitud sobre 2 en el punto medio y se utiliza la siguiente correlación. En cilindros verticales se pueden tratar como placas verticales si su diámetro cumple con la siguiente condición. Aquí se aplican las relaciones de Nusselt de placas verticales. En placas inclinadas de una placa caliente en medio más frío, la fuerza de empuje y gravedad generan una fuerza neta vertical, el flujo más débil comparado con una placa vertical. En la superficie superior de una placa caliente se observa una mayor transferencia de calor debido a la ruptura de la capa límite. Dentro de una placa fría en medio más caliente, el flujo más débil es en la superficie superior
y hay mayor transferencia de calor en la superficie inferior debido a la caída del fluido más frío. Las correcciones de Nusselt en placas inclinadas serían en menor a 60 grados o igual, se puede reemplazar la G en el número de Rayleigh como el G coseno de teta y usar relaciones específicas para la superficie superior de una placa caliente o inferior de una placa fría. En las placas horizontales donde la superficie es caliente, arriba ocurre la convección natural y favorecen una alta transferencia de calor. La caliente abajo tiene restricciones de corrientes menor a la transferencia de calor y la superficie fría, si está hacia abajo, el fluido tiende a descender, mejorando la transferencia. Para superficies horizontales, la longitud característica se define de la siguiente manera. En cilindros horizontales y esferas, el cilindro horizontal caliente, la capa límite se forma desde la parte inferior y se vuelve más gruesa hacia arriba. Un Nusselt más alto en la parte inferior y más bajo en la parte superior. Y en la esfera isotérmica el promedio de Nusselt se determina mediante las relaciones de Churchill aplicando la siguiente ecuación, que sería pues para esferas. Inicialmente se calcula la temperatura de película para poder leer a esa temperatura las propiedades del aire a una atmósfera. En este caso, para este ejercicio nos da de 45 grados centígrados y como valores tenemos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl y B, el cual es un cociente entre 1 entre la temperatura de película. Y para este caso, la longitud característica es el diámetro exterior del tubo, la cual es de 0.08 metros. Entonces, el número de Rayleigh, definido como en la ecuación que está aquí, y dadas estas propiedades y estos valores, queda de 1.867 por 10 a la 6. La convección natural en placas paralelas verticales con flujo uniforme de calor se puede caracterizar. Ahora tenemos el enfriamiento por convección natural en PCB y el número de Nusselt. Ahora tenemos normalmente los placas se pueden tenemos más correlaciones paralelas ocurren y la transferencia de calor es un fenómeno para la transferencia de calor, así como más alto el fluido que va a depender de ahí va una relación ya que la flotabilidad pasa en un recinto de fluido. Ahora tenemos el fluido caliente convencional también tenemos creando un movimiento. Normalmente puede afectar la superficie de calor, esto porque y la puede ya que agregan flotabilidad como el aire cuanto más alto a los aislantes de fluir y evitar la entonces ahí va aumentando las herramientas de las placas como crean canales Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. también tenemos